Muy buenas tardes amigos, un día más, un día caluroso acá en la ciudad de Lima y bueno, con todos estos acontecimientos que han ocurrido a raíz de la liberación de los dos ex líderes, o bueno, líderes terroristas de Sendero Luminoso, Liendo y Osman Moroten, esperando que de repente el Poder Judicial tome algún tipo de acción, aunque bueno, han vuelto a ser juzgados y han cumplido el máximo de la pena, pero esperemos que se tome algún tipo de acción porque de alguna manera el Estado está perdiendo frente al terrorismo, ¿no? Y eso preocupa en estos vacíos de poder que últimamente están ocurriendo a nivel nacional. Y bien, el día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con la doctora Evelyn Torre, quien es docente universitaria y es abogada especialista en todo lo que es derechos humanos y derecho internacional. ¿Cómo estás, Evelyn? Tu saludo a nuestros seguidores por el internet. Muy buenas tardes, muchas gracias Víctor por esta invitación a la radio HCM Radio TV. Un honor estar contigo y con todos tus televidentes. Bien, el día de hoy nos convoca Evelyn, el tema que es de tu especialidad, que es sobre justamente el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Explícanos bien en qué consiste eso, ¿no? Porque la mayoría de personas sabe sobre, bueno, al menos los que somos abogados, y alguien que se ha visto vulnerado algún derecho constitucional sabe recurrir a los juzgados constitucionales o juzgados civiles, dependiendo si es que no hay un juzgado constitucional. Y bueno, sabemos que eso se agota en el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero eso es en cuanto al fuero nacional, ¿no? Y ahora, tú que eres especialista en temas de derecho internacional, de protección de derechos humanos, explícanos cómo es esto del sistema de esta instancia supranacional. Mira, te agradezco la pregunta. Tenemos diferentes sistemas de protección a nivel internacional de los derechos humanos. Tenemos el sistema supranacional, que es vía ONU, o el sistema regional vía OEA. En ese segundo caso es el que tú mencionas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que a su vez tiene dos organismos principales, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué sucede cuando a cualquiera de nosotros se nos vulnera uno de nuestros derechos humanos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agotar la vía interna. Como tú bien mencionaste, ir a un tribunal constitucional, ir a un juzgado, ir a una comisaría y agotar toda la vía interna. Es en el momento en el que yo he agotado la vía interna y a la vez que yo considero que mi derecho ha sido vulnerado por el Estado, que yo puedo acudir a una instancia supranacional. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un problema contigo, no voy a llevarlo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque en estos momentos tú no representas al Estado, ni yo tampoco. Tendríamos que hablar de cualquier institución que represente al Estado que vulnere mis derechos humanos, que yo he agotado la vía interna y en ese momento yo me acerco únicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo derecho a acudir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo me acerco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es ella la que va a tomar conocimiento de mi caso y va a ver si se reúnen los requisitos que están en el Pacto de San José, o también llamado Carta del Sistema Interamericano. Entonces, en el artículo 46 están los requisitos. Por ejemplo, que yo no haya llevado este caso a otra instancia supranacional, que yo sea un individuo, que el atacante sea un Estado, que no se haya transcurrido el plazo de 6 meses, y si es que se ha transcurrido el plazo de los 6 meses, que yo pueda justificar por qué no he acudido en el plazo debido. Y cuando reúno todos estos requisitos, yo llevaré el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos no va a dar una sentencia a nuestro caso. Lo que va a decir esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos es reunir los indicios necesarios y buscar en un primer momento una solución amistosa entre el supuesto Estado agresor y el individuo. ¿Por qué digo supuesto Estado agresor? Porque no puedo partir de que el Estado es culpable.
El único que va a determinar la culpabilidad del Estado es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más no la Comisión. Entonces, lo que da la Comisión es, dadas las circunstancias, de repente emitir medidas cautelares, medidas provisorias, tratar de que no se vulnere aún más el derecho del individuo. Tenemos que cerciorarnos, por ejemplo, de que estamos acusando a un Estado que es parte del sistema interamericano de derechos humanos. Yo, peruana, no puedo acusar a España en el sistema interamericano de derechos humanos. Yo, peruana, puedo denunciar al Estado colombiano de la vulneración de mis derechos humanos si los hechos ocurren en Colombia. No puedo acudir a España. Si yo sintiera que mis derechos han sido vulnerados por el Estado español, acudiría a la Comisión Europea de Derechos Humanos, al Tribunal de Estrasburgo. Ese es otro sistema regional de protección de derechos humanos. Entonces, uno de los requisitos es que el Estado al cual yo esté acusando sea parte del sistema interamericano de derechos humanos, que haya suscrito y ratificado el Pacto de San José. Recordemos que en el año 2000 nuestro Estado quiso retirarse del Pacto de San José. Y bueno, como todo tratado internacional, eso también tiene un plazo. Los Estados somos soberanos para, si deseamos, ya no ser parte de una institución, de un organismo internacional, pero hay plazos. Si, por ejemplo, hoy, 19 de abril del 2018, el Estado peruano decide retirarse del sistema interamericano de derechos humanos, puede hacerlo, pero va a ser efectivo a partir del 18 de abril del 2019. Se tiene que denunciar un año antes, ¿no? Exactamente, los tratados internacionales tienen un plazo para denunciarlos, para retirarse de ellos, y en el caso del sistema interamericano el plazo es de un año. Quiere decir que si el día de hoy yo voluntariamente decido no ser más parte del sistema interamericano, el sistema interamericano lo va a aceptar, pero todos los casos que lleguen la próxima semana, el próximo mes, de aquí a 6 meses, la Comisión Interamericana lo va a recibir y le va a dar curso. Va a recibir todos los casos hasta que se cumplan los 365 días a partir de la denuncia por parte del Estado peruano. Entonces, ¿nuestro Estado peruano denunció el Pacto de San José? Sí. ¿Se hizo efectiva la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos? No. Porque en el gobierno de transición de Paniagua nosotros regresamos al sistema interamericano y nunca se hizo realmente efectivo que nosotros saliéramos del sistema interamericano de derechos humanos. Hasta la fecha, nosotros venimos siendo parte del sistema interamericano, cumpliendo hasta ahora en un buen nivel las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el único ente que puede tener sanciones que sean de fuerza obligatoria es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hace la Comisión es darnos recomendaciones. Yo le recomiendo al Estado peruano que tome medidas para que estos hechos no vuelvan a suceder. Esa es la diferencia entre la Comisión y la Corte. La Comisión es el primer paso entre el individuo y el supuesto agresor de sus derechos. La Comisión emitirá recomendaciones. La Comisión buscará una solución amistosa. Por ejemplo, en el caso peruano entre Perú y el caso de Mamerita Mestanza, como recordarás por la supuesta esterilización forzada de Mamerita Mestanza, el Perú llegó a un acuerdo amistoso. Esto significa que no podemos decir que el Estado es culpable o inocente. No hubo una sentencia, fue la Comisión la que llegó a una solución amistosa. Cuando no se llega a una solución amistosa, en ese caso pasamos a una siguiente instancia. En esa siguiente instancia es cuando ya no va a ser el individuo el que se acerque a la Corte, va a ser la Comisión la que se acerque a la Corte. Evidentemente, la Comisión Interamericana recibirá y representará los intereses del individuo e irá al juicio contra el supuesto Estado agresor, y quien definirá será la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Son dos instancias distintas. ¿Y por qué recalco esto? Porque ha habido ya jurisprudencia donde la comisión considera que se ha vulnerado una serie de derechos y cuando la Corte emite un juicio considera que han sido otros los derechos que se han vulnerado. Por ejemplo, en el caso de Chile, la última tentación de Cristo, donde la comisión consideró que se había vulnerado el derecho a la religión y la Corte desestimó ese pedido. Entonces, son dos instituciones distintas que ambas son parte del sistema interamericano. Para hacer una comparación con otros sistemas regionales, el sistema interamericano tenemos comisión y corte. En el sistema europeo de derechos humanos también teníamos comisión y corte, pero hoy en día ambos se han unificado en un solo tribunal, que es el Tribunal de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. En el sistema africano de derechos humanos tenemos aún comisión y corte. Y te puedo decir que ya nunca ha habido, no hay hasta el momento sistema asiático de protección de derechos humanos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se...? Son la voluntad de los estados, porque nosotros somos como estados soberanos los que decidimos ser parte de organismos internacionales. Y en cierta medida nosotros delegamos parte de nuestra soberanía en pro del bienestar común, el bienestar mayor. No se nos puede obligar a nosotros a ser parte de ningún organismo internacional. Hay una excepción ahora que lo mencionas. Ahora que mencionas de por qué no hay. ¿Sabíamos nosotros de que, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es obligatoria para todos? ¿Pero por qué es obligatoria para todos? ¿Por qué es un tratado? No. La Declaración Universal de Derechos Humanos no es un tratado internacional, es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y no nació como una obligación, nació como un soft law, como un derecho blando. Lo que sucede es que se volvió una norma constitucionaria, que tiene dos elementos, la opinion juris y tiene la práctica reiterada en el tiempo. Entonces, hoy en día, la Declaración Universal de Derechos Humanos es erga omnes, de obligatorio cumplimiento para todos, precisamente porque no es un tratado internacional. Si fuera un tratado internacional, solo sería obligatorio para aquellos estados que así lo han ratificado. Bien. Entonces tú lo que nos explicas es de que primero la queja o el reclamo, si acaba en el Tribunal Constitucional, que es donde se agota la vía nacional, uno tiene que hacer una demanda, ¿no?, ante la comisión, y si es que la comisión, es decir, el Estado demandado, denunciado, no cumple con las recomendaciones, es cuando la comisión recurre ante la Corte. Efectivamente. Ya. Y ahora, explícanos qué es lo que pasa en el tema Fujimori, por ejemplo, respecto al tema del indulto, ¿no? Se hablaba de que se habría vulnerado ahí el Pacto de San José, ¿no? Porque se supone que no se puede, hay un tratado, si no me equivoco, no recuerdo el nombre, que establece de que no se pueden otorgar indultos a aquellos que han sido condenados por delitos de lesa humanidad, ¿no?, como el caso Fujimori. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Esto es verdad? ¿Esto es un tema que lo han politizado? ¿Es legal o sí correspondería que se le otorgue, desde el punto de vista legal objetivo, no más allá del aspecto digamos, de pasiones y todo lo que enmarca el pedido del tema Fujimori, ¿no? Desde el punto de vista legal, prácticamente, ¿es viable o no es viable el indulto otorgado? Y esta queja que elevaron estas observaciones que elevaron los familiares, que incluso ya se llegó a ver en una audiencia de la Corte, si no me equivoco, ¿no?, en el cual hasta ahora no emite una opinión, ¿no?, sobre si es legal o no es legal el indulto otorgado, ¿no? No sé qué piensas sobre eso. Hay que separar el aspecto legal en dos grandes ramas para poder responder esta pregunta. En el caso Barrios Altos y La Cantuta, que son sentencias firmes en el sistema interamericano de derechos humanos, no solamente se sentenciaron a las personas que corresponden, sino que en la sentencia interpretativa de las mismas, lo que se afirmó es: no existe ningún beneficio
para ningún condenado por violación de derechos humanos. Entonces, esa sentencia es erga omnes para el Estado peruano, o sea, de obligatorio cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo evado mis impuestos, voy a la cárcel, ¿puedo tener un beneficio penitenciario? Sí, podría tenerlo. Pero si yo he sido condenado por violación de derechos humanos, en ese caso, ¿qué correspondería? No correspondería los beneficios, porque ya tenemos dos sentencias en el sistema interamericano de derechos humanos que dicen que para violadores de derechos humanos no puede existir ningún beneficio en cuanto a la condena de los mismos. ¿Sí? Ya tenemos esas sentencias. Y recordemos también que nosotros tenemos en la pirámide de Kelsen por encima de todo la Constitución. Eso es verdad. Y nosotros tenemos dos tipos de tratados internacionales. Los tratados internacionales como un TLC, un tratado de libre comercio, o un tratado en materia de derechos humanos. La generalidad de tratados internacionales tienden a rango legal. TLC, rango legal. Tratados internacionales en materia de derechos humanos son los únicos que tienen rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Carta Interamericana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, tiene rango constitucional para nosotros. Y nosotros, a su vez, hemos aceptado la cláusula de la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que las sentencias que se emiten hacia nuestro Estado son de obligatorio cumplimiento. Bien, entonces, en conclusión, ¿es viable el indulto o no? En mi opinión, no. No, mientras nosotros seamos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Ya, y esta queja elevada, entonces, ¿qué es lo que va a pasar al final? La comisión, porque esto lo ha visto la Corte, ¿no? La comisión. Sí, lo está viendo. No hay un pronunciamiento todavía. Pero ¿puede ordenar la nulidad o recomendar la nulidad de ese indulto? No se trata de recomendar o ordenar la nulidad. Sería tan sencillo como decir que se cumpla la sentencia Barrios Altos, que se cumpla la sentencia La Cantuta. O sea, no necesito emitir una nueva opinión, puesto que yo ya la he dado. O sea, es como preguntarte A, B, C, D, E, F sobre algo que yo ya te ordené. El sistema interamericano, la Corte Interamericana ya emitió pronunciamiento. Nosotros queremos buscar alternativas, lo buscamos, pero aún así, si lo quisiéramos hacer, una solución sería salir del sistema interamericano, que se cumple el plazo del año y se da para sanciones futuras, porque esto no va a ser retroactivo. Acuérdate que la sentencia que ya se emitió se está cumpliendo, se debe seguir cumpliendo. Es mi opinión. Bien, está muy bien. Yo también comparto parte de lo que tú mencionas. Y ahora cambiando del tema, porque en verdad nos queda ahora sí claro cómo es esto del sistema interamericano de derechos humanos, y bueno, tú mencionaste que esto es para toda América, ¿no? ¿Estados Unidos está suscrito a este sistema? Esto es algo muy curioso, porque tú sabes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en Washington, mientras que la Corte Interamericana se encuentra en San José. Entonces, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en Estados Unidos, entendemos que sí, Estados Unidos es parte del sistema interamericano de derechos humanos, aunque en los hechos no se puede recordar sentencias en las cuales Estados Unidos haya acatado. De hecho, no es parte del sistema interamericano de derechos humanos, pero hay una sentencia muy célebre contra Estados Unidos. No sé si recuerdas el caso Nicaragua-Costa Rica, un caso en el cual hubieron acciones paramilitares de Estados Unidos contra Costa Rica, y bueno, Costa Rica demanda internacionalmente, no ante el sistema interamericano, sino ante la Corte Internacional de Justicia, por la responsabilidad internacional que ha acarreado a Estados Unidos. Esto lleva un proceso, el proceso culmina, y finalmente la sentencia es
a favor de Nicaragua. ¿Y qué sucedió con la sentencia de Nicaragua? ¿Fue ejecutada por Estados Unidos? Nunca fue ejecutada por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para que se ejecute una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, el Estado que considera que ha sido vulnerado debe aplicar la Carta de Naciones Unidas, el artículo 94. Y al aplicar el artículo 94, esto va a subir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ya sabemos quiénes son los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por qué motivo podría haber un veto. Bien. Entonces, cuando hubo un caso en el cual Estados Unidos internacionalmente perdió legalmente contra Nicaragua, no hubo una sanción efectiva contra Estados Unidos. Entonces podría decirse que Estados Unidos no forma parte, ¿no?, de manera en la práctica del sistema interamericano. Teóricamente sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington. Uh-huh. ¿Qué mejor prueba que Estados Unidos es parte del sistema interamericano a que sucede de uno de los dos organismos más importantes están en Estados Unidos? Ahora, que en la práctica podamos decir que hay casos que se hayan llevado, no lo tenemos. Bien, en la práctica, claro, muchas cosas son teóricas, pero en la práctica no. Y para cambiar de tema, Evelyn, ¿qué nos puedes decir acerca de esta reunión, de esta cumbre de las Américas famosa que parecía que iba a ser realmente, al menos desde el punto de vista mediático, bastante llamativa, porque se pensó que iba a venir Trump y Maduro? Pero en verdad yo no sé, de hecho que tú tienes otra idea. Yo siempre he sido como un poco, no sé si pesimista o como que le doy la contra a este tipo de cumbres internacionales, porque no sé de qué manera, o no sé si soy ignorante en el tema, apoyan o ayudan a que un estado como el peruano o el latinoamericano, más allá del turismo que vienen a hacer esos señores acá y el dinero que se gasta, ¿qué acciones concretas, o sea, o mejor dicho, para qué sirven estas cumbres, estas reuniones de alto nivel, más allá del gasto y el tema turístico y la presencia de los presidentes? Hay acciones concretas que es decir, ese discurso, todo ese floro en las conferencias y toda esa buena voluntad de las primeras damas de crear, donar dinero y de que sí, que se va a fortalecer políticas contra la corrupción, que mismo Vizcarra lo mencionó, que, bueno, desde el punto de vista diplomático me parece excelente la idea de reunir a los presidentes, ¿no? Porque, bueno, al menos era la forma de cómo Vizcarra se mostraba, al menos ante América, en primera instancia, ¿no? Y bueno, siempre es necesario tener relaciones diplomáticas. Perú siempre ha destacado en esa área del derecho, ¿no? Sobre todo en esa área del derecho que, digamos, que es prácticamente impecable, ¿no? Pero en acciones concretas, ¿para qué se hace este tipo de cumbres? ¿Con qué finalidad? Mira, tenemos algo positivo dentro del contexto, no será adverso. Sabrás que no es nuestra mejor presentación dar una carta de invitación a un gobierno y luego retirar la carta de invitación como lo hicimos con Venezuela. Nosotros hemos hecho eso a pesar de que Trump rechazó la invitación a último minuto, lo cual podría generar de alguna manera una baja expectativa para el éxito de esta reunión. Yo te puedo decir que ha sido todo lo contrario, porque en las últimas dos cumbres nunca hemos llegado a ningún acuerdo. O sea, en la cumbre anterior no hubo acuerdo, en la anterior tampoco hubo acuerdo. Ahora que ni siquiera viene Trump y hemos retirado la invitación a Venezuela, y Evo no nos decía si venía o no venía hasta un día antes, ¿qué podríamos esperar? Poco. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que la cumbre Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción llegue a 57 puntos de acuerdo. Es un poco también, como tú bien dices, bueno, ¿y quiénes estamos reunidos para hablar en contra de la corrupción? Todos los presidentes que ahorita precisamente se discute la legitimidad sobre la corrupción que hay en cada uno de sus países. Entonces, discutible sí, pero se puede decir que hemos llegado ya a 57 acuerdos. Eso ya es un punto favorable. Tenemos que ahora esto traducirlo en políticas públicas
comunitarias. Eso no puede quedar en una simple declaración de Lima. Tenemos que, ya sabemos todos que queremos luchar contra la corrupción y que queremos ser democráticos. Bueno, ¿cuál va a ser la política pública de cooperación judicial entre los estados? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo lo vamos a implementar? Y eso es lo que realmente preocupa, ¿no? Porque de pasar de los hechos, de las palabras a los hechos es todo un tema, ¿no? De cómo internaliza cada gobierno, digamos, desde el punto de vista legislativo, operativo, ¿no? Para poder plasmar esas ideas en cosas prácticas, ¿no? Mira, se está avanzando y en paralelo también recordemos que se viene pronto la Alianza del Pacífico. Y justamente en esta última visita estuvo Trudeau y el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, y reafirmó su compromiso con la Alianza del Pacífico. Entonces se están fortaleciendo diferentes ejes que nos favorecen como región, que nos favorecen a nosotros. Nosotros estamos, se puede decir que estamos con un presidente que está en estos momentos demostrando que hay una política, hay una acción concreta contra la corrupción. O sea, estamos dando el mejor ejemplo para decir, el país está luchando y va a seguir luchando. Necesitamos la cooperación de los demás estados para que para que el caso Odebrecht sea un caso aislado y no una constante. Bien, sí, bueno, es claro, bueno, como tú bien me manifiestas, ¿no? De que, bueno, es importante que se haga un acuerdo en común. En verdad, el tema es la corrupción. Y justamente pues el caso de la Vaca Muerta es el caso de corrupción más grande de Latinoamérica, en el cual muchos de los países que han venido justamente están implicados, no solamente los presidentes, sino también todo el equipo que ha estado detrás de todas estas obras o proyectos o infraestructura pública, sea bajo la modalidad que fuera, no sea ley de contrataciones, asociación pública-privada, una concesión. Bueno, Evelyn, en verdad el tiempo es bastante corto, nos gana, y en verdad no hemos podido hablar de otro tema interesante que era justo este conflicto de Siria, pero de repente en otra oportunidad yo quiero felicitarte de manera personal por la actividad que haces, por los viajes y pasantías y recorridos que haces en diversos países justamente para informarte y para traernos acá el conocimiento respecto a todo esto del derecho internacional, que es una rama del derecho muy, muy interesante, pero que a veces no le da mucha importancia, ¿no? Porque la mayoría de abogados egresan y ven temas nacionales, pero son pocos los que ven hacia afuera y también los pocos los que tienen la capacidad para poder ver, ¿no? Bueno, Evelyn, yo quisiera agradecerte y tus últimas palabras para nuestros seguidores. Muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias HCM Radio TV, y bueno, queda una próxima oportunidad en la que podemos seguir conversando sobre Siria y todo el tema del derecho internacional humanitario que viene, sí. Que la posición Estados Unidos, Rusia, Siria es todo un tema tan complejo que nos tomaría todo un programa entero solo hablar de eso, comprender la complejidad. Bien, gracias Evelyn, bueno, será hasta el próximo viernes en un programa más. Muchísimas gracias. Gracias.